Para la entrevista que van a ver ahora, hicieron falta casi 4 meses hasta que fuera autorizada. Se ha comunicado con el Ministerio de Seguridad. Si conoce el número de interno, digítelo. De lo contrario, aguarde y será atendido. Gracias. Pasando por direcciones y secretarías, llegó hasta el Ministerio de Seguridad. Usted se ha comunicado con la Casa de Gobierno de la provincia de Santa Fe. Si conoce el número de interno, márquelo. Curiosamente, después de las elecciones primarias, apareció la autorización. ¿Cómo arranca la historia real? Esto arranca en el 2018, cuando los padres del menor asisten a la escuela a una reunión diciendo que habían ido al pediatra en un control de rutina. El médico observó unas lesiones del chico, que podían ser por constipación. Ellos le sumaron o por abuso, que les había dicho que investiguen en los ámbitos donde anda el chico y demás. Bueno, tuvieron la reunión. A todo esto yo particularmente, y nadie de la institución notó ningún tipo de cambio en las actitudes del chico. O sea, no hubo un cambio significativo. Al punto tal que justamente 3 días después, el 16 de noviembre, se hace lo que es la fiesta final del jardín, y el menor estuvo en esa fiesta y participó conmigo, y los padres estuvieron presentes y vieron que el chico en ningún momento ni expresó llanto, ni tuvo miedo, ni tuvo pánico, ni quedó paralizado. O sea, el chico actuó normal. El 16 se da la fiesta entonces, y el 21, días después, aparece un mensaje de WhatsApp a las 9 y pico de la noche, un mensaje en el grupo de padres, diciendo que el médico le había confirmado que su hijo había sido abusado, que es la primera vez que aparece mi nombre. Sí, el profesor Darío, porque mi hijo me dijo que no sé qué, bueno. A todo esto, obviamente, escándalo en el grupo, todas las madres preguntándole a sus hijos. Ningún chico contaba nada raro, al contrario. El profe Darío es bueno, cantamos canciones, bailamos. Ay, chicas, pensé que era la única persona que pensaba así, porque coincido con todo lo que están diciendo. Para mí, este profesor no tiene nada que ver, o es lo que yo quiero creer, que no tiene nada. Nunca tuve un problema, mis hijas no me dicen nada en contra del profesor. De los 26 chicos que son en el preescolar, 25 dijeron que el profe era bueno, que a veces gritaba un poco, que es lógico con 25 chicos adentro de una sala, pero nada fuera de lo común. Cuando le preguntan ¿te lleva al baño? No, al baño vamos solos, nos lleva la señorita. Sí. O sea, algunos hasta dicen, no, a veces no nos deja ir al baño. Porque yo, en realidad, porque trataba justamente de que no salgan cada 2 minutos, porque siempre, típico en esa edad, sí. Uno quiere ir al baño y les agarra el antojo a todos, digamos. Entonces, como que se corta la clase de una clase que es de 20 minutos. Claro. Particularmente en el caso de música y educación física, ¿dónde se desarrollaban en el año 2018 estas actividades? En el gimnasio del jardín.
El profe los espera con los elementos y materiales que va a usar ese día para trabajar y se quedan siempre con la docente de sala y la auxiliar, que en el 2018 era yo y estaba arriba. Las clases de música, como las de educación física, en realidad todas las áreas especiales, pero específicamente las que trabajamos varones, siempre tiene que estar la maestra de sala presente. O sea, la maestra de sala no se puede alejar del grupo. O sea, en las clases de música, el grupo viene con la docente, o sea, no voy yo a buscarlo, sino que viene la docente con los chicos y la docente se queda en un escritorio al lado mirando la clase. ¿Nunca te dejas solo con los chicos? Nunca me deja solo, y si ella se tiene que ausentar porque tiene que ir a dirección, a hablar con algún directivo, tiene que hacer algo, viene un auxiliar, hay un auxiliar también al lado de los baños, que está siempre presente también. Es decir, los chicos nunca quedan solos conmigo. Ese es un primer recaudo fundamental. ¿Jamás un niño del jardín quedó solo en el baño? No, por lo menos que yo lo haya vivido. Está bien, pero independientemente de que vos lo hayas vivido, ¿jamás pudo haber quedado un niño del jardín solo en el baño? Objeción, está haciendo especular a la testigo. Sí, que la pregunta tiene que estar dirigida a algo que la testigo conoce. Exactamente, se puede, por eso mismo le estoy preguntando, porque es parte, digamos, del A mí jardín. nunca me pasó. A mí nunca me pasó. ¿Está en condiciones de afirmar que nunca un alumno del jardín quedó solo en el baño de la institución? ¿No es lo mismo? Sí, objeción, es lo mismo. Le está pidiendo que especulen y no algo que ella haya percibido a través de sus sentidos, que ya fue clara que no, ella no lo percibió nunca. Sí, es en realidad la misma pregunta. Sí. Surge esto, entonces yo me entero en realidad me entero el 22 recién, porque me avisan el 21 de la noche que vaya urgente al jardín. Me manda un mensaje la directora, un mensaje de WhatsApp. La verdad que me preocupé. Lo único que me llegó a decir, anda temprano por una situación y me da el nombre del chico. A Darío lo llaman esa noche el 21 para decirle que, bueno, había una noticia, ¿no es cierto?, dando vuelta, que tenían que hablar con él, pero no le dicen, o sea, no le avisan desde el jardín qué era. Le dicen es un tema muy delicado, lo vamos a hablar mañana. Llamo a primera hora para que me informen si era tan urgente, porque si no, no podía faltar. Y ahí me dan el anuncio de que esta madre había hecho esa acusación por el WhatsApp. ¿Te lo dicen por teléfono la directora? Me lo dicen por teléfono y ahí sí voy corriendo al jardín. Claro. Esto estamos hablando un 22 de noviembre. 22 de noviembre del 2018. El Día de la Música. El Día de la Música, mira vos. Bueno, sí, no me había percatado. Mira vos. Bueno, voy, me informan exactamente qué es lo que estaba pasando. La verdad que yo estaba totalmente desorientado y bueno, no sabía para dónde disparar, sinceramente. Se me ocurrió llamar a un amigo, un conocido, que sabía que trabajaba con un abogado. De ahí es donde caigo con Raúl Sartori, que es el primer abogado. Bueno, cuando nos enteramos al día siguiente, o sea, no lo podíamos creer, ¿no es cierto? O sea, nos encontramos al mediodía porque había una plenaria, o sea, yo estaba en otra escuela. Bueno, Darío buscó urgente un abogado, ¿no es cierto? O sea, cuando él se pone a disposición de la justicia, alguien que nos recomendaron en ese momento porque no teníamos ni idea cómo era esto, ¿no? Vamos a lo de Raúl, a la oficina. Le cuento lo que estaba pasando. A todo esto no había denuncia, seguía sin haber denuncia. Y hacemos lo que es una presentación espontánea. O sea, hacemos un escrito donde cuento, digamos, qué es lo que está pasando y pido, por favor, que esto se investigue, que yo estoy a disposición de la justicia de que esto se investigue, porque yo no tengo nada que ver con nada. Yo estaba ya con un ataque de nervios. Porque incluso él me había dicho, el abogado me dijo, te pueden llegar a dar una prisión preventiva si hay denuncia.
A mí se me vino el mundo abajo, yo no podía creer. Así que me comuniqué con mi psiquiatra, que fue la que me dio algunas recomendaciones, después bueno, nos vimos y me dio una medicación para que me tranquilice un poco. Estaba absolutamente pálido, sudoroso, descompuesto, y diciéndome que él no estaba absolutamente confuso, no entendía lo que le estaba pasando. Realmente era como que no se correspondía en lo más mínimo con lo que venía siendo su historia vital y con él, digamos, el Darío que yo conocía, ¿no? Entre todo esto por supuesto es información que yo tuve después, justamente de algunos de los padres de ese grupo, que son los que me facilitaron esta información, que son los WhatsApp, como seguían, ¿hiciste la denuncia? No, ahora la voy a hacer. Y una madre que da el jueves... Le preguntaban a la denunciante... Claro, a la denunciante, a la acusadora, le preguntaban, ¿hiciste la denuncia ya? ¿Por qué estaba? Sí, mañana a primera hora la hago, eran las 8 de la mañana, fuiste a hacer la denuncia, quedan que sí, que vamos, que no vamos. La madre manda a las 15 minutos antes de las 2:30, o de la hora de reunirse, informa que no va a ir. Y la denuncia no se había hecho. Se convoca una reunión. Lo que llama siempre la atención es que cada vez que se labran actas y todo eso, cada vez que se llaman a reuniones, asisten las otras mamás. Bueno, en esta primera asisten las otras mamás y esta mamá no. Me fui a los gremios, incluso les avisé a los gremios, si bien los gremios, la respuesta era, nosotros no podemos hacer nada porque nosotros nos encargamos de cuestiones laborales. Sí, bueno, le digo, pero sepan que si hay una denuncia se puede hacer público. O sea, vos estás marcando que no, su actitud fue de contarlo. No Exactamente, de taparlo. Exactamente. Todo el tiempo que conté. ¿Por qué? Porque no tenía nada que ocultar. Van a algún grupo de padres el jueves a las 2:30, la madre no se presenta, la llaman por teléfono y no atiende, los citan para el viernes y no van de nuevo, los citan a los dos y no van, los citan para el lunes y ahí recién aparecen. La madre sola. La madre con el padre, ahí sí con el padre. Recién ahí aparece el padre. Y dicen que no, que bueno, que está todo en manos de un abogado. No sabemos qué abogado y por qué, si ellos tenían el informe, el supuesto informe, por qué el abogado no hizo la denuncia. Denuncia que tendría que haber hecho de por sí, si esto hubiese sido real, tendría que haber hecho el mismo pediatra, que por ley el pediatra era el primero que tendría que haber hecho la denuncia. El pediatra pone en la historia clínica, en esa primera consulta, que motivó la primera reunión del 13, pone descartar abuso. Y en las otras partes de la historia clínica hablan de defecaciones duras, o sea que el chico tenía ya un problema, y lo dice el mismo pediatra, tenía problemas de constipación. O sea que las lesiones podrían haber sido más que nada por constipación. La madre sospechaba de un abuso, entonces me lo llevó para que lo revisase. Lo revisé y yo no tengo mucha experiencia en abuso, el primer chico que veo. El chico era contispado, hacía una caca dura cada 3 días más o menos. Entonces ahí había la duda si era por el tema de la constipación o podía ser un abuso. Esa es la historia clínica. Pero en esa atención, ¿qué más había consignado además de lo que dijo? La parte final. Descartar abuso. Descartar abuso. Bien. Ella lo había dicho. No hay más preguntas, señor juez. Y el día 30 llaman del jardín a los padres para recordarles que entreguen el certificado y ellos dicen no van a entregar nada. Como justo estábamos a fin del ciclo lectivo, bueno, me dejaron que esté cumpliendo el horario pero que no esté con los chicos.
Se hace el acto de colación, que yo también decía, yo no quiero estar ahí. Ya diciembre, supongo. Diciembre, claro, ya estábamos en diciembre. Bueno, el acto terminó y... ¿No hubo nadie te dijo nada de ese... Nadie me dijo nada, al contrario, vinieron y me vinieron a abrazar y me vinieron a pedir perdón. Los padres de los otros chicos, porque se habían dado cuenta que esto había sido un invento y que me habían afectado a mí. O sea, ellos sabían que esto era duro. Al Ministerio de Educación ni al Ministerio Público de la Acusación, que son los que tienen que investigar. El Ministerio sabía ya desde el 17 de diciembre. O sea, lo sabía de antes, pero el 17 formalmente. O sea, si bien se le da aviso al Ministerio enseguida, el 17 de diciembre se da entrada formal con un informe al Ministerio, donde dan un número de ticket que es lo que hace que se arme el expediente, digamos, interno del Ministerio. Ahí te quería preguntar, ¿la Fiscalía dice que eso nunca existió? ¿Que nunca se avisó de la... Exactamente. Ellos dicen que... Ustedes tienen el... Tenemos el ticket y tenemos los informes. Esto quedó así, y a todo esto, el chico, el menor, es anotado para primer grado. Termina el jardín y va a primer grado en la misma institución. La misma institución, por más que ellos seguían insistiendo que yo había abusado del chico. Este es el Jardín San Roque. Cruza toda la calle y ahí está la escuela primaria San Roque. Es decir que son dos edificios separados. Pasaron las vacaciones. Yo dije, ya está, bueno, ya está. No hizo la denuncia. O sea, se dio cuenta que era mentira. Yo de alguna forma dije, bueno, ya está, ahora está en la escuela primaria, ahora no me van a molestar. Claro. El chico empieza a primer grado y después viene ya la catástrofe, que es la denuncia. Que empieza el 26, el viernes 26, la madre se presenta en la escuela primaria. ¿Pero de qué mes? De julio, el día 26 de julio del 2019. Bien, o sea, había pasado ya medio año de... Claro, ya había pasado medio año. Bueno, el día 26 se presenta la madre sola de nuevo, y dice otra vez el profesor. La maestra de sala dice, ¿qué profesor? ¿De qué? El de música, otra vez está molestando a mi hijo, bla, bla, bla. Pero acá no tienen profesor de música. ¿Vos no trabajabas en la primaria? Yo no trabajo en la primaria, yo trabajo en el jardín nomás. No, acá tienen señorita. No, pero el profesor se cruza y abusa. Y mi hijo, no sé, de hijo... O sea, el profesor no puede, o sea, no es personal del jardín. El profesor no puede entrar a esta escuela, no, o sea, sin ser visto, sin ser, tiene que tocar timbre, es una persona extraña al establecimiento. O sea, no porque esté en el jardín del mismo nombre, o sea, no pertenece a esta planta. No, bueno, no hubo manera. No hubo manera hasta que terminó haciendo la denuncia. Bueno, cuestión, le dan una reunión, reunión de padres para el día lunes, 29 de julio. Esa reunión no va y hace la denuncia. ¿Qué dice específicamente? Que entre los días 22 de julio y 26 de julio, el chico volvió a su casa con lesiones, que ella se los observó cuando los bañaba. Cuando lo bañaba, le revisaba y tenía esas lesiones. Me llama la directora de entonces, Erika, me dice, los padres otra vez te están acusando. Yo hasta ese momento no sabía que había una denuncia hecha. El 30 entonces me anoticio a la noche, el primero de agosto, voy al jardín también, a ver qué pasó ahora. Digo. Y otra vez, informe a la supervisión, y yo otra vez fui a lo de Sartori, del abogado, me presento espontáneamente en fiscalía y me doy por noticiado de la denuncia y de la acusación. Que encima también suma en la denuncia, así como en el 2018 había involucrado a otro menor, otra vez involucra ahora a una compañera de él. O sea, ¿qué le pasó al hijo de ella y a una compañera?
Y una de las primeras cosas que yo le digo al abogado en ese caso es urgente pedir las cámaras de seguridad. Por favor, conseguir las cámaras de seguridad. Urgente. Las cámaras de seguridad se entregan el día 13 de agosto. Por lo tanto, tomaban perfectamente la semana del 22 al 26. O sea, yo no puedo ingresar sin mínimamente la complicidad de los porteros y de los directivos. Porque alguien tiene que saber. De todo modo, el tema del ingreso nunca quedó claro tampoco. Porque en un principio era por el ingreso principal. Después, en otra audiencia, recuerdo que ya fue por Martín Zapata por el gimnasio. Y hasta hubo una audiencia, que es una audiencia de apelación de la prisión preventiva, donde estuvo el juez Netri, donde Celeste Miniti, la fiscal, ahora venida jueza, aseguró que yo entraba por un anexo de calle Quintana. Calle Quintana está a 3 cuadras de la escuela. Y no hay ningún anexo, salvo que sea un portal espacial, porque si no es imposible. Y la otra cuestión es, ¿cómo hago yo para entrar por donde sea? Por el portal mágico de calle Quintana, por el techo, no sé. ¿Cómo hago para entrar a la escuela en el recreo sin ser visto por nadie? No nos olvidemos que todos esos chicos que están en primaria han sido ex alumnos míos en el jardín. O sea, yo entro y es un solo grito, ¡profe! Y me vienen todos a abrazar. O sea, me pasaba en la calle, en el supermercado. Íbamos, por decirte, al supermercado, estaban los alumnos con el papá, los papás, íbamos a la costanera a tomar mate, a veces no sabíamos dónde sentarnos, o donde fuéramos, profe, teacher, o sea, esto de sentir el cariño, porque sentíamos el cariño de los nenes, a veces queríamos tomar unos matecitos tranquilos y venían, igual no, obviamente uno se alegraba, o los papás, o íbamos a hacer a donde fuéramos. Las cámaras se entregan, y acá lo que te estaba por decir justamente, ¿por qué la importancia de las cámaras? Porque las cámaras muestran perfectamente la fecha que la madre de este chico dice que el chico vuelve con lesiones, que es entre el 22 de julio y el 26 de julio. Entonces, ¿por qué desaparecieron las cámaras? ¿Por qué desaparecieron? Esa es la gran pregunta. Y a su vez, la médica legista Merke, Laura Merke, que lo atiende los primeros días de agosto, el 7 de agosto me parece, constata esas lesiones que en realidad nunca dice que sean por abuso, sino que en las observaciones pone la madre me contó, siempre era lo que contaba la madre, nunca algo que hayan visto, pero sí, y dice en el juicio, esas lesiones son propias de un abuso, no hay chance de que sea por otra cosa. En este caso, o sea, yo fui porque, bueno, primero cuando vi el informe que había hecho la perito, dije, acá no hay nada que pruebe que realmente ha sido abusado sexualmente o se le ha introducido algo. No. Leía el informe del pediatra que hablaba de que era un niño que era un constipado crónico, y le dije, bueno, las lesiones que está refiriendo la médica pueden ser por la constipación, pero las lesiones típicas de un abuso, donde habitualmente, o sea, no es que habitualmente, donde se pueden encontrar por lesiones, por penetración, ya sea con el pene o con algún otro instrumento, no había lesiones. Y no había lesiones y acompañé todo ese informe con las citas bibliográficas de Patito, de Bonet, de Gilbert Calabullo. Eso está muy bien descrito en esos libros para entenderlo y para decir, bueno, acá sí hubo penetración o no hubo penetración, ¿no? Que lo que estoy diciendo es lo que dice el libro. Esa semana yo no estuve en ningún momento. Durante el juicio, la defensa pide que se incorporen las grabaciones como una prueba nueva. Pero además de haberse extraviado ese disco dentro del Ministerio Público de la acusación, uno de los fiscales acusa al defensor de haber presentado él mismo las pruebas, con lo cual no sería prueba nueva.
una empleada del Ministerio Público de la acusación. La misma da cuenta que es ella misma quien inicia esta cadena de custodia y que se hace presente, dice, el doctor Oroño, padre, aclara ella, y le dice que tenía para aportar un disco rígido que contenía las cámaras del establecimiento. Con lo cual, ella, a consecuencia de esto, recibe este disco que dice que no estaba en sobre, que ella arma el sobre, que lo arma, digamos, a eso le pone el rótulo la defensa me refiero como órgano, tenía conocimiento de la circunstancia de la existencia del disco y de su contenido en concreto, puesto que inclusive la entrega se hace en referencia al contenido concreto, y que en el marco de este conocimiento Mal puede estar postulando la existencia de una prueba nueva. Sí, quiero que aclare quién es la empleada y en qué fecha se habría iniciado la cadena de custodia. ¿Qué empleada es la que recibió? Es muy importante esto. Bien. En relación a la fecha, estaban preguntando, es el 9 del 8 de 2019. Señor juez, vamos a evitar cuestiones. Yo asumí el 20 del 2 del 2020. Por favor, no podemos, perdóneme, señor juez, no podemos permitir semejante mentira e ignominia. Yo tengo un nombre y no voy a permitir que este señor, aunque sea fiscal, me ensucie. Señor juez, aquí está. Esto no tiene sentido y no voy a permitir menos que se me siga agraviando. Yo asumí el 20 del 2 de 2020, el día que lo detuvieron. Así que, por favor, voy a pedir, deje de mentir, señor fiscal. Deje de ensuciarme, se lo pido, por favor. ¡Mentiroso! ¡Mentiroso! Pídame disculpas, doctor Berti. ¿Me va a pedir disculpas o no? Perdón, voy a agregar algo más. En toda la cadena de custodia en el legajo que tiene la Fiscalía no figura el doctor Oroño. Eso es lo más grave. En toda la cadena de custodia, y esto lo digo con la mesura del caso, no figura el doctor Oroño entregando en el legajo, está el escrito. Él está trabajando en su carpintería, Patricia, porque acá cerca está el camping de Ansafé, nos llamó a Camilo y que lo llevaban a la comisaría del Pozo. Ese fue el primer lugar. Agarré el auto, salí urgente, bueno, todos salimos para la comisaría del Pozo, es más, llegamos nosotros antes que él, porque él estaba con los trámites, qué sé yo, lo bajaron esposado, te digo que, le fui a buscar la psiquiatra, la psiquiatra fue y le dio una medicación. Me llamaron por teléfono a mi consultorio diciéndome que Darío había sido llevado a la comisaría 25, había sido privado de su libertad. Bueno, inmediatamente me ocupé de pedir el permiso judicial que corresponde, tomé mis herramientas de trabajo y partí para la comisaría. Darío no paraba de llorar, de sentir una situación absolutamente angustiante, estaba absolutamente sorprendido de esta situación, ¿no? Bueno, yo también estaba absolutamente sorprendida de la situación, ¿no? Bueno, en realidad era una situación de crisis gravísima. Bueno, en ese momento incluso yo pedí por un médico de policía, me dijeron que no contaban con él. Entonces ahí en la silla y medio como de parado hice las indicaciones que ya él las había dejado porque ya había superado nuevamente la situación. Entonces reinstalo el esquema psicofarmacológico y como no tenía a quién dejarle las cuestiones, se las dejé al policía que estaba ahí en ese momento, devenido en médico, para, bueno, darle la medicación. ¿Y esta a qué hora se la doy, doctora? Ah, ¿y esta otra antes o después del desayuno? Bueno. Yo leo el fallo de Netri.
leo que dentro de las pruebas que él tomó en cuenta para dejarme en prisión preventiva fue el informe de Josefina Martínez, de la psicóloga. Nadie sabía quién era. Nos enteramos que sí, efectivamente había un informe del 21 de enero del 2020 de una psicóloga llamada Josefina Martínez, donde dice, en pocas palabras, que atendió al menor en muy pocas oportunidades, 6 sesiones nomás, y que en una de esas sesiones hace referencia a una supuesta situación que podría haber pasado conmigo en el baño, bueno, en el recreo, y nombra a la otra menor. La cuestión es que ese informe termina concluyendo que ella no puede determinar que haya un abuso porque son muy pocas las sesiones y actualmente habían dejado de asistir por falta de recursos económicos. La cuestión que en el juicio esta psicóloga terminó diciendo una cantidad de barbaridades, de mentiras, como por ejemplo arrancó diciendo que ella atiende al menor desde el 2018. Lo cual, bueno, ya, digamos, no cuadra, porque si del 2018 hasta el 21 de enero del 2020 lo atiende una vez por semana y después cada 15 días. Desde el 2018 hasta el 2021, hasta el 2020, perdón, hasta enero de 2020, lo atendió 6 veces nomás. Y ella dice que una vez cada 15 días. Ahí hay una mentira muy importante porque el juez Urdiales se toma mucho de la declaración de Josefina Martínez. No atendió desde 2018. Josefina Martínez lo empezó a atender recién a fines del 2019 y casualmente cerca de la cámara Gesell. La cámara Gesell justamente fue reconocida como la cámara de los 45 no sé. Contame, ¿qué jugás con el celu? ¿Qué jueguito te gusta? Primer error. De fútbol. Ojalá. Nunca debió haber tenido un celular, nunca debió haber entrado a la entrevista de declaración testimonial con un celular. Porque un celular es una herramienta distractora, un instrumento distractor. ¿Y te gusta jugar también al fútbol con la pelota? ¿Jugar vos? ¿Sí? ¿Vas a algún lado a practicar fútbol? ¿Sí? ¿A dónde vas? A la cancha con mi hermano. Bueno, ella empieza a indagar sin proveerle de la información de contexto, ¿no? Que es la fase 1, el primer paso de toda entrevista de declaración testimonial a un niño, conforme está establecido en los protocolos internacionales, como el protocolo NITS, como la guía de entrevista investigativa, que es la que se utiliza acá en la provincia de Santa Fe, fundamentalmente en la Fiscalía de Rosario, para poder obtener relatos claros, está muy estudiada, muy investigada. Y entonces el primer paso, la primera fase, es justamente de exploración, de limitación del contexto. ¿Y qué haces cuando es tu cumple? ¿Cómo festejas? No sé. ¿Haces una torta? ¿Invitas a alguien o qué haces? No sé. ¿No sabes? Bueno, a esta altura ella ya debería haber establecido las reglas, las normas de la entrevista de declaración testimonial. Por ejemplo, una de las reglas básicas es decir la verdad. Él tiene que saber que todo cuanto se hable en ese recinto tiene que ser verdad. Entonces, para eso ella tiene que explorar si el niño sabe qué significa decir la verdad o qué entiende por decir la verdad. Y yo soy un poco crítica con ese aspecto porque pienso que deberían ir más allá de la verdad, porque la verdad de quién, en este caso, la verdad de lo que le dijo la mamá, la verdad de lo que él vio, la verdad de quién. Entonces yo pienso que ese punto debería ser explicado como que en ese recinto se va a hablar acerca de lo que se vio, de lo que él vio, no de lo que le relataron, ni lo que pensó, ni lo que le dijeron, sino de lo que él vio.
Bueno, todo eso no está explicado. ¿Qué ves de distinto que tiene esta sala? A ver, chusmea un poco. Mira. Para acá. ¿Qué ves? Esto parece inocente, pero al niño ya le está dando la pauta que es un lugar donde él puede ir a adivinar. Porque él no sabe qué es una cámara GESEL. La psicóloga sabe que él no sabe lo que es una cámara GESEL. Ella tiene que dar consignas claras, tiene que explicar ella qué es una cámara GESEL, no qué te parece, qué ves, qué... O sea, este tipo de cosas son invitan a la especulación, que es todo lo contrario a lo que se debe lograr en una entrevista de declaración testimonial, que necesitas datos precisos, certeros, claros. Entonces ya estamos introduciendo algo que puede llegar a jugar en contra de la obtención del relato que nosotros necesitamos, o que necesita la justicia para poder obtener una prueba. Yo acá me encuentro con chicos y chicas que vienen a contarme cosas que les pasaron. ¿Sí? ¿Qué puede ser que viniste hoy acá? Decime así lo que se te ocurra, a ver. ¿Por qué puede ser? No sé. Bueno, pensemos, a ver qué podría ser. O sea, no sabe, te ¿Por está qué diciendo. motivo podría ser que vos hayas venido? Él dice 45 veces, no sé, durante toda la entrevista, pero bueno, ya estamos en condiciones de poder sacar una conclusión de estos no sé. Le está preguntando por qué vino y a qué vino, y el niño le dijo no sé. No sé es una respuesta. Si yo tengo alguna pregunta que vos no sabes la respuesta, me decís no lo sé. ¿Sí? No sé, no sé. Cuando ella sigue insistiendo en que él dé motivos por los cuales está ahí, en realidad lo que termina interpretándole es que tiene que inventar, que tiene que decir algo para que cese de preguntarle algo que él ya respondió. Claro. No sé es una respuesta, y es una respuesta válida, porque significa desconocer. Él ya comenzó a evidenciar algún agotamiento, van 15 minutos, ya se lo nota cansado. En un determinado momento el niño sí o sí va a querer sustraerse de esta experiencia, o sea, que esto termine, darle un fin. Y la forma que encuentran de darle un fin es complacer a las expectativas de quien lo está entrevistando. Porque lo empieza a rodear con preguntas a las cuales él responde no sé, y él empieza a darse cuenta que es insuficiente, que esa no es la respuesta que ella espera, entonces va a intentar complacerla. ¿Para qué? A los solos efectos de que esa entrevista se termine y él se pueda ir, pueda volver a jugar. Entonces esa forma de obtener la prueba ni siquiera se la permiten en adultos, ¿no es cierto? Porque es tortura en adultos. Claro. Es considerado tortura. Si estamos todos nosotros ante un tribunal y somos citados como testigos y tenemos una persona delante que nos pregunta de la manera en que está preguntando esta psicóloga a este niño, enseguida los abogados objetan, enseguida se da lugar a una objeción y se acota y se limita, ¿no? Acá hay como un dejar hacer, justamente donde más cuidado deberíamos tener porque el entrevistado es un niño. ¿Para qué podés ir a una psicóloga? Pensemos, lo invita a imaginar. Ajá. Fíjate lo que dice ahí. Entonces él empieza ahora a complacerla. ¿Qué dice? ¿Para qué podemos? Para contarle cosas. ¿Qué es lo que ella le dijo
¿Para qué Claro. venían los niños a hablar con ella? Para contarle cosas que le han pasado. Se lo repitió 4 o 5 veces. Y quedó Los en la niños última. vienen aquí a contarme cosas. Entonces, ahora, como una lección, cuando uno, ¿no?, está estudiando con otra persona y lo repiten juntos, ahora el niño ya aprendió lo que le tiene que decir para complacerla, porque no sé que era la respuesta que él tiene para darle, no fue suficiente. Entonces él ahora le va a decir para contarle cosas. Pero esa respuesta en realidad se la dio ella en las preguntas anteriores. Bien, para contarle Muy que... bien. Y vos me venías a contar lo que pasa con quién. Yo todavía no le había dicho nada. No sé. No sé, otra vez. 45 veces. No sé. ¿Cuántas veces pasó en la escuela? ¿Cuántas veces pasó qué? 5 le dicen, claro. Bueno, ahora ya el nene ya se torna complaciente a partir de este momento. Y empieza a ensayar respuestas para... ¿La escuela San Roque? Ajá. ¿Qué escuela? Claro, la escuela que ¿En va a qué ir. parte de la escuela? No sé. Me dijiste que era en la escuela San Roque. Ajá. Otra vez. Pero la escuela San Roque es grande, ¿no? Tiene muchos lugares. ¿En qué parte de la escuela pasó? En el baño. El baño. Ajá. Ujú. Se puso contenta la psicóloga. ¿Quiénes estaban en el baño? El profesor. Ajá. El profesor. ¿Quién más? Una amiga mía. Una amiga tuya. ¿Qué profesor era? Darío. ¿Darío? Ajá. ¿Y es profesor de qué? De música. Ujú. Profesor de música. Ujú. Y vos me dijiste que esto pasó 5 veces. ¿Sí? Me dijiste de esta vez que estaban en el baño. ¿Y las otras veces a dónde pasó? No sé. Bueno, esta es la modalidad que se presentó durante toda la entrevista. Los contenidos fueron contenidos forzados, sesgados por la psicóloga, que claramente le mostró al niño y a todos nosotros que lo estamos viendo que tienen un carácter absolutamente incriminante. Ella quería encontrar alguna verbalización del niño para poder abonar la teoría de la acusación. Esto es el propósito. Entonces, se llama sesgo de confirmación, está descrito por la comunidad científica, está estudiado, y todo entrevistador lo debe tomar muy en cuenta, y todo investigador en cualquier área debe tomar muy en cuenta, porque malogra justamente la investigación. Esto no es el propósito de la entrevista. Ya vimos que el propósito de la entrevista es muy diferente. Es obtener una narrativa espontánea de los sucesos. Condenar a Darío Céspedes, cuyos datos filiatorios han sido indicados precedentemente como autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal, calificado por ser encargado de la educación, en concurso ideal con promoción a la corrupción de menores agravada por ser encargado de la educación, imponiendo al mismo la pena de 11 años de prisión, con más accesorias legales e inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena y costas del proceso. Absolver de culpa y cargo a Darío Céspedes por los hechos atribuidos durante el periodo de marzo de 2019 hasta el 26 de julio del 2019 por el principio indubio pro reo. Después del juicio me terminan condenando entonces por lo que ellos dividen el primer tramo de la acusación. O sea, es un hecho supuestamente ocurrido en 2018. Y me condenan por lo que habría pasado en el jardín. Por lo que habría pasado en el jardín, en el 2018. Y con la escuela me absuelven. Claro, aplican el indubio pro reo porque desaparecen las cámaras, principalmente. No hay declaración de la otra víctima, que es nombrada todo el tiempo por el menor.
no hay posibilidad de que ocurra, esto es lo que dice el fallo, ¿no? Es imposible que yo pueda ingresar y no ser visto por nadie, por ninguno de los chicos, y no ser reconocido. Por todas estas razones, me absuelven del caso del 2019. Y me condenan por el 2018. Y acá también ya empieza otra vez el circo. Con respecto al 2018, nunca hubo lo que se llama determinación de los hechos. Es decir, en la acusación, e incluso en las audiencias, nunca se determinó cómo habrían sucedido los hechos en el 2018. Es decir, cómo, cuándo, dónde y qué pasó. No se sabía, no se dijo si era en el baño, si era en el aula, si era en el patio. No se decía en qué momento, si era durante la clase de música, si era en lo que Urdiales en su fallo dice, no, bueno, quizás no era recreo, era un espacio de dispersión, un momento de recreación que tenían los chicos en el aula. O sea que no había una determinación de la situación, de qué es lo que había pasado. O sea, ellos toman para condenarte, dan como válida esa cámara. Claro. Gesell, en la que el chico refiere a la primaria, que es por lo que te absolvieron. Exactamente. Y trasladan eso al jardín. Y trasladan todo al jardín. El chico dice fue en primero. La madre, toda la historia más fuerte y la hace en relación a la primaria. Pero como no había una determinación de los hechos, o sea, como no había una acusación armada sobre cómo podría haber pasado, qué es lo que podría haber pasado, la acusación la arma él. Entonces hace un fallo en potencial. El docente podría haber puesto el biombo en la esquina sur-este, pegada al baño, es decir, tapando la entrada de los baños. Ya ubicó el biombo donde él quiso, cuando los armarios de música están en la otra esquina. O sea, ¿cómo voy a hacer yo para ir a buscar los instrumentos y venirme Y podría haber aprovechado que la maestra saliera y las maestras podrían haber olvidado de que el docente aprovechó un momento de descuido y lo metió al chico al baño para generar abuso. Mientras tanto yo supuestamente me llevo al chico al baño y dejo los otros 25 ahí, sin que nadie se dé cuenta. Entonces todo el fallo termina siendo en potencial. ¿Y cómo resolvemos el tema del recreo? Y no, podría ser un momento de esparcimiento que tienen dentro del aula. Entonces, ¿pero qué? En el jardín no hay recreos. No hay recreo. O sea, él dice que el recreo se refiere a eso, pero asimismo el hecho supuestamente no ocurre en ese recreo, sino que ocurre durante las clases de música. Bueno, y la apelación, lo mismo. En la apelación pasó algo que justamente también motiva esta necesidad y estas ganas de hablar, que es que no me dejaron hablar, digamos. Yo a la apelación fui con todo el fallo de Urdiales, después justamente de haber superado con el tiempo, pude ponerme sobre los hombros la causa y empezar a leer. Entonces hice un análisis del fallo, donde justamente remarqué eso, de las contradicciones de toda la familia, de dónde ubicaron el biombo. Hubo una inspección ocular. ¿Y por qué no acomodaron el biombo donde tenían que acomodarlo? ¿Por qué saca la conclusión Urdiales de que el biombo iba donde él quiere? Si no iba ahí el biombo. ¿Vos querías decirle esto a los jueces de segunda instancia? Claro. Es más, lo del biombo se lo dije, pero se ve que no le prestaron atención. Agarra y ubica el biombo en este sector. Esta es la parte del gimnasio, la parte de arriba del jardín. Y él ubica el biombo en este sector, es decir, tapando la entrada del baño. Es decir, que si algún chico quería ir al baño, no podía ir. Y que tiene acceso justamente al aula de materno, que está acá. Mientras los armarios están de este lado. Es este el lugar donde se ubicaba el biombo. O sea, el juez lo ubicó en potencial del lado opuesto. Exactamente. A donde estaba habitualmente el biombo. A donde estaba el... ¿Y en qué se basó eso, sabes? No, en nada.
solamente en buscar una razón para que yo me acerque más al baño, porque si no tendría que haber salido de acá, pasar por la auxiliar. Entonces, para ubicarlo más cerca del baño, supongo que quiso hacer eso. Pero lo más ilógico es que se haga un fallo en potencial. Es decir, me condenaron por las dudas. No me condenaron porque hay pruebas. No, me condenaron porque quizás podría haberlo hecho. Me condenaron porque ya me habían condenado los medios. Creo que me condenaron porque ya la condena estaba previa. Me tenían que condenar. Porque hubo una cantidad de errores, como yo te decía, empezando por el Ministerio de Educación, que fue informado en su momento, y el director de enseñanza privada salió por todos los medios el 9 de marzo de 2020 a decir que que el ministerio no estaba informado. Cuando estaba informado, muy bien. Y la justicia también estaba informada en 2018. Entonces, me tenían que condenar por algo. Tiene que ver con que no querían que hables ni en el juicio ni ahora. Exactamente. Y por eso también demoraron la nota. Yo me acuerdo las primeras noches, yo me acostaba vestida a dormir, porque yo decía, me van a llamar y me van a decir que lo vaya a buscar, entonces dormía vestida. Esa fue en esa oportunidad pensé que era muy parecido, por supuesto no es lo mismo porque él estaba, pero yo digo, es lo más cercano a la experiencia esa de perder un hijo, ¿no? En estas situaciones como que uno se tiene que poner una coraza y mostrarse fuerte para los de afuera, y los de afuera se tienen que mostrar fuerte para el que está adentro. Es muy difícil expresar las emociones. Cuando a él lo detienen, 4 años y 5 meses que estábamos casados. O sea, destruyeron nuestros proyectos, al menos por ahora, ¿no? Yo llevaba 4 años de casado. Teníamos sueños con mi esposa, queríamos tener nuestro hijo, queríamos tener nuestra casa. Es como que se vino todo de golpe se vino abajo. Yo tengo muchos elementos clínicos desde la psiquiatría, sin necesidad de ser médica forense, que mi paciente corresponde a una estructura neurótica y que el delito del que se lo acusa no corresponde a la estructura de la neurosis, corresponde a la perversión. Ahora, supongamos que a mí no me crean, porque ¿quién soy yo? Decir, bueno, no me crean. Bueno, entonces si a mí no me creen, yo puse acá, solicito se le apliquen al señor paciente los test de evaluación psicológica que se usan con mayor frecuencia a nivel internacional, ofreciendo así las garantías psicométricas. Esto tiene validación internacional y ahí menciono cuáles son los test, que sin ser forense me ocupé de ver cuáles son los test. Vamos, aplíquenle estos test. Los tengo todos escritos acá, señores jueces, si ustedes quieren ver cuáles son los que están validados internacionalmente, que incluso ahí se los anoto con las versiones actualizadas. Vos me podés decir, doctor, Céspedes, ¿es culpable o no es culpable? Con las pruebas que hay, desde el punto de vista médico, no es culpable. O sea, no hay que imputarle, desde el punto de vista médico legista. No debería haber sido tomada como prueba, no debería haber continuado esta declaración testimonial más allá de los 10 primeros minutos. Nunca debió haber llegado a juicio, ¿no? Lo dijo una conocida abogada, le voy a robar la frase, no es mía. Yo creo en la justicia, lo que no creo es en los operadores judiciales. Y yo creo que se va a hacer justicia en algún momento. Pero la justicia yo no la estoy pidiendo solamente por mí. Yo estoy pidiendo también justicia por esos menores que fueron involucrados.
sobre todo principalmente a manos de la abogada querellante Carolina Walker, que fue ella la que instigó a toda la comunidad educativa para que convencerlos de que yo era la peor basura del mundo. Y cansado del ambiente judicial porque veo, se ha perdido rigurosidad, se ha perdido ética, se ha perdido respeto, pero bueno, esas son cosas, al juez no le interesa eso. Como médica psiquiatra y sobre todo como ciudadana, creo que de lo que se lo acusa a mi paciente en este momento es de una mera valoración de un grupo minoritario sin la suficiente fundamentación científica de lo afirmado. Lo que es imperdonable es por parte de los profesionales psicólogos que lo abordaron. Los psicólogos que abordaron este caso, todos tienen que estar haciéndose por lo mínimamente alguna pregunta. Porque han dejado a este niño expuesto, desprotegido y revictimizado. Se están olvidando que aquí hay chicos también. Y se están olvidando de los derechos de los menores. Que se olvidan que también están lastimando a mujeres y a otros niños. Incluso a los mismos niños que ellos dicen que son víctimas. Es terrible hacerle creer a un chico que fue abusado. Eso no lo curás nunca más. Hay una intención de que las cosas no se sepan. No se quiere escuchar. Y como bien dijo Militi, no se quiere saber la verdad. Pero hoy por hoy hay un actor que es un actor activo y que es un actor que tenemos que mirar, que es la víctima. Y más si es un niño o niña. Acá no nos podemos llevar puesto, digo yo, a un niño o niña en el afán de buscar esta verdad. Entonces, a mí me condenaron, primeramente me condenaron los medios. A partir de ahí, le generaron presión a los jueces para que me condenen por la vía legal. Porque no me podían largar. Si no, iba a ser un escándalo. Es tan fácil como eso.